Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 161 Chapter 161. Partners in Crime. No pasó mucho tiempo para que Mirio y Zuko vinieran al lugar específico que Yuta les envió, tal vez parte de la razón fue que ellos también querían salvar a esa niña, más que nadie si Yuta se atreviera a decirlo. ¿Dónde está ella? Mirio estaba resoplando, sin duda corrió hasta aquí, lo mismo ocurrió con Izuku, pero aún así eso fue lo primero que ambos preguntaron al ver a Yuta esperándolos un poco más lejos de la base de Shia Saikai. Era tarde, lo suficientemente tarde como para que ambos niños tuvieran sueño incluso antes de recibir la llamada de Yuta. Lo que les dijo no fue mucho, pero las palabras la encontré fueron suficientes para que ambos corrieran hacia aquí, dejando lo que estuvieran haciendo anteriormente o planearan hacer. Obviamente te lo diré, pero antes de eso, dime, ¿ambos le contaron esto a alguien mientras venían aquí? Yuta le pidió una expresión seria en su rostro. Sabía bien que si esos adultos supieran de esto entonces no habría manera de que le permitieran actuar según su plan. Más importante aún, se arrestará la revisión. Ese fue el único resultado que no le gustó a Yuta, no quería arrestar al bastardo, quería matarlo, pero no puede hacerlo si esos molestos profesionales están aquí. No. Venimos directamente aquí después de tu llamada. Mirio respondió, aunque desagradablemente ruidoso y a veces molesto tal vez por su personalidad, entendió por qué Yuta solo los llamaba a ellos y no a los pro. Izuku era igual, pero ambos querían saber por qué Yuta no le contaba noticias al Night Agent y a otros profesionales. Bien, ahora escucha. Dejando 2 cuadras, está la sede del Shia Saikai, estaba investigando y de alguna manera supe que allí guardan a una niña pequeña con cuernos, aunque no puedo decir que sea Eric, pero nuevamente, otras chicas tienen cuernos. La posibilidad de que una chica sea Eric llega al 90%. E incluso si ese no es el caso, entonces no podemos dejar a esa niña en manos de esos criminales. Ahora, la razón para no decírselo a los demás es porque mientras husmeaba descubrí que decir aquí era temporal, no estoy seguro de cuánto tiempo la mantendrán aquí, pero no quería correr ningún riesgo, como ambos ya se dieron cuenta, si le dijera esto a Naiteye u a otro, seguro que tomarán medidas, pero será tarde y definitivamente no nos dejarán actuar ahora. Llámalos a ambos porque no puedo hacer esto solo, al menos necesito una persona que pueda garantizar la seguridad de Eri mientras voy después de la revisión. Yuta les explica mientras dicen esas últimas palabras mientras mira especialmente a Mirio. Ambos después de escuchar esto entendieron lo que estaba pasando, especialmente Mirio después de ver cómo lo miraba Yuta. Era un riesgo, decirles que esto podría impedirle tomar medidas si alguno de ellos decidía informarle sobre esto a Niuteye. Pero Yuta realmente necesitaba a alguien que garantizara la seguridad de Eri mientras él luchaba solo la mayor parte. No hay riesgo, no hay galleta 2 déjame. Me aseguraré de que no le pase nada a Eri. Mirio ni siquiera dudó y respondió. Sí, yo también ayudaré, cualquier cosa siempre que podamos proteger a Eri. Izuku asintió con clara determinación reflejándose en su rostro. Esto fue suficiente para garantizar que los chicos no lo calificaran. Fue agradable saber que ahora tenía pocos socios en este crimen. No le importaba ir allí solo, tenía total confianza en que podía manejar esas 8 balas e incluso revisar, sin importar cuán dominada fuera su peculiaridad, pero no podía hacer eso y al mismo tiempo proteger a esa chica, ser un héroe solista estaba bien y todos, excepto hay momentos en los que realmente necesita que alguien le vigile la espalda. Bien, entonces deberíamos movernos, planeo utilizar plenamente el elemento sorpresa que tenemos a nuestro favor, aquí está la información sobre todos los miembros de alto rango de Shia Saikai. Léelo antes de actuar. Yuta respondió y luego les entregó su teléfono a ambos. Así que aquí está el plan, Mirio buscará a Eri, sé que ella está ahí pero ¿dónde? No tengo idea. Por eso te necesitaba especialmente Mirio en esta tarea, recuerda que lo único que tienes que hacer es conocer a Eri lo antes posible y salir de allí. Evite pelear tanto como sea posible, su seguridad es la prioridad. No saber dónde está exactamente es el mayor problema, así que debes ser rápido y escanear todos los lugares. Y mientras esto suceda, le brindaremos cobertura distrayéndolos. Intenta mantenerte fuera de la vista y sobre todo evitar esas cámaras ocultas si es posible, lo último que queremos es que te persigan a ti y a Eri. Deku.
Es nuestro trabajo proporcionar cobertura para que Mirio pueda encontrar a Eri y también acabar con esos peligrosos miembros de Shia Saikai antes de que Eri tenga que ser escoltada fuera. Tenemos que asegurarnos de despejar el camino para que ambos puedan salir sanos y salvos, y solo entonces podremos perseguir al jefe para despejar la mazmorra. Yuta a lo que Izuku asintió, a pesar de que la última parte sobre el jefe Izungeon pasó por su cabeza. Por último, y tal vez lo más importante, si fracasamos, estaremos casi muertos, e incluso si lo logramos, todavía tendremos muchos problemas esperándonos una vez que salgamos de allí, incluso existe la posibilidad de que nos quiten la licencia prohibicionista de héroe que nos dieron. ¿Están ambos seguros de que quieren continuar con esto? No los culparé a ninguno de ustedes si quieren regresar, está totalmente bien regresar, después de todo, su futura carrera podría estar en línea aquí. Yuta dijo con la mayor seriedad que pudo reunir, porque a diferencia de él, a quien apenas le importaba continuar su vida como héroe. Los dos chicos que tiene delante merecen ser un héroe. Han trabajado duro por sus objetivos y tienen el corazón que un héroe necesita, lo último que quiere es que gracias a él no puedan convertirse en un héroe. Es poco probable, ya que se considera que uno es el sucesor de All Might y otro estaba en la línea de obtener Ofa, pero aún así prefiere no tener esto en su conciencia. Al escuchar esto, tanto Deku como Mirio solo lo miraron con caras poco confusas hasta que ambos estallaron con una gran sonrisa en el rostro. Yuta, si no estuviéramos seguros, nunca habríamos venido aquí en primer lugar. Ni siquiera podemos llamarnos héroes si no podemos salvar a esa niña, si salvarla significa que no podremos convertirnos en profesionales, que así sea. Lo hemos decidido, estamos pasando por esto. Sí, por favor guíe el camino, démoslo todo. Ambos dijeron simultáneamente, haciendo sonreír a Yuta y escuchándolos. Sí, eso es lo que anticipé a partir de ahí, después de todo son tus típicos protagonistas de anime. Muy bien, prepárate, es hora de ir más ultra, respondió Yuta mientras los tres se dirigían hacia el edificio. XXX. Anteriormente estaba planeando hacer esto como sucede en el anime, pero sería demasiado fácil, podría obligar a MC a hacerlo en solitario, pero realmente no veo que pueda hacerlo mientras protege a Eri. Veamos cómo funciona esto. Por cierto, ¿alguna sugerencia? Aquí está el objetivo de esta semana. 500 más piedras para el primer capítulo extra el lunes. 1000 más stones para el segundo capítulo de bonificación del domingo. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos más con anticipación, consulte mi Patre. Patreon.com weblink. Comentario 10 comentarios. Votar Chapter 162 Chapter 162. Infiltration 1. ¿Cuál es la mejor manera de entrar en una base criminal no tan secreta y al mismo tiempo tener el objetivo de no hacerse notar? Al menos para una persona. Yuta por una vez no tenía experiencia en lo que respecta a la infiltración, era bueno luchando, sin embargo, este asunto simplemente se fue a Deku. La cabeza de musgo de su costado entraba rápidamente en su estado nerdy Deku, murmurando rápidamente varias cosas incomprensibles para sí mismo, y aunque no sabía que Deku quería interferir, Yuta lo detuvo. Ahora mismo necesitaban al nerdy Deku. Finalmente, se formó el plan, aunque lo que Yuta sugirió era el esquema principal, Izuku resolvió cómo hacer todo esto. Bajo la oscuridad de la noche, los tres se acercaron al edificio y Mirio, que por cierto vestía su disfraz de héroe, el mismo que puede pasar por cosas a su lado para que la pobre Eri no tenga que enfrentarse a su polla que le cuelga justo en la cara, entró y comprobó cuántas personas había dentro. Yuta tuvo que decirle que si este tipo alguna vez tuviera la oportunidad de tener corazón, entonces podría convertirse en el mayor ladrón de todos los tiempos, eso o un pervertido realmente desagradable sin tener en cuenta la privacidad de los demás. Dado el tamaño de la casa al principio, pensaron que no llevaría mucho tiempo, solo más tarde Mirio se enteró de que el lugar estaba relativamente vacío, salvo unas pocas personas dentro y muchas ya estaban dormidas. Por supuesto, su gente patrullando, esta era una base yakuza después de todo, pero aún así, Mirio no encontró muchos obstáculos para entrar por completo y buscar a Eri, se tomó la libertad de hacer eso al ver que no había mucha resistencia, Yuta habría hecho lo mismo. ¿Un pasaje secreto dices? Interesante, ¿aprendes a dónde lleva? Preguntó Yuta, a lo que Mirio simplemente sacudió la cabeza. Regresé directamente, no hay mucho dentro pero no puedo decir lo mismo de ese lugar subterráneo. No hay mucho lugar donde esconderme ni siquiera con mis poderes ahí dentro. Mirio respondió a lo que Yuta simplemente asintió y comprendió.
Es comprensible por qué nadie puede encontrar ninguna prueba legal contra el Shia Saikai. Casi todo está enterrado tan profundamente, literalmente. Primero cuidamos rápidamente a la gente que está afuera, tanto Deku como yo haremos eso. Tienes una ventaja y entras allí para encontrar a Eri. Tan pronto como lo encuentres, no nos esperes y sal directamente de allí. Debido a la naturaleza de tus poderes, no puedes llevar un comunicador, de lo contrario esto habría sido mucho más fácil, suspira. Solo asegúrate de salir de allí en el momento en que atrapes a la chica. Date prisa, pronto se darán cuenta de que algo anda mal y vendrán tras nosotros, respondió Yuta a Mirio que ya estaba entrando corriendo. Está bien. Yuta, al ver que Mirio ya se ha ido, se vuelve hacia Izuku. Aquí usa esto, es mejor ocultar nuestra identidad por el momento. Yuta, usando este espacio del sistema, sacó 2 relojes y máscaras. Lo que sorprendió a Izuku, pero por el momento no preguntó de dónde lo sacó. En cambio, preguntó por qué tenían que usarlos en primer lugar. Uno simple, al igual que tenemos información sobre ellos, seguro que tienen información sobre nosotros y prácticamente sobre cualquier profesional en Japón. Además de obtener una ventaja táctica de que no conocen nuestras peculiaridades como esta, tampoco quiero que sepan que estoy aquí. Yuta respondió a lo que Izuku inmediatamente entendió lo que Yuta estaba tratando de decir. De hecho, si el Shia Saikai o alguien supiera que Dynamite estaba aquí, en su mayoría intentarían correr en lugar de luchar directamente y esto también significa que intentarían tomar Eri junto con ellos. Pero solo 2 niños desconocidos atacando su base fue diferente. En este caso, no entrarán tanto en pánico, lo que les dará tiempo y ventaja táctica. Listo, hagamos un poco de ruido, sonrió Yuta, a lo que también sonrió Izuku. ¡Bum! Se escuchó un fuerte sonido que destrozó por completo el muro donde se encontraba la entrada del llamado escondite secreto de Shia Saikai. El muro se derrumbó inmediatamente tan pronto como Izuku y Yuta lo golpearon, revelando una cueva que se estaba hundiendo. Una mazmorra de hecho. Yuta al ver esto no pudo evitar sonreír al ver cuánto recuerdan sus palabras anteriores esta situación. Antes de hacer un agujero en la pared, cuidaron de los miembros de Shia Saikai. Nada más que patatas fritas, pero aún así es mejor manipularlas. Yuta no quería que obstruyeran el camino más adelante. Y mientras cuidaban a esas pocas personas afuera, Mirio siguió adelante y encontró a Eri. Muy bien, vámonos, responde Yuta y tanto él como Izuku entran corriendo. Dentro del llamado calabozo, en este momento la situación era de pánico, porque nadie esperaba ser atacado así. ¿Qué está pasando? Una de las 8 balas preguntadas cuando escucharon temblar el suelo, sin duda esto se debió a las acciones de Yuta e Izuku. Overhaul estaba en sus laboratorios ahora mismo escuchando este ceño fruncido. Sabía desde hacía mucho tiempo que los héroes vendrían después de Eri tarde o temprano. Así que siempre estuvo listo, pero no esperaba que se tomaran medidas contra él tan rápido. ¿Por qué no hay noticias de que esto suceda? Overhaul murmura con clara irritación en el rostro. ¿Lo que está pasando? Preguntó Overhaul en un walkie-talkie, al que solo obtuvo una respuesta que menos esperaba. 2 personas con mantos y máscaras nos atacan. Esto confunde mucho a Overhaul, haciéndole volver a preguntar. ¿Son héroes? No. No podemos decirlo. Ni siquiera me parecen adultos. Quizás adolescentes si tenemos en cuenta sus alturas. Uno de los 8 Bullet respondió haciendo que Overhaul frunciera aún más el ceño. ¿Son los únicos 2 que vinieron? Sí, no hay nadie más. Sal y detén a esos bastardos. Si es posible, no los mates. Tráemelos, quiero saber sus motivos. Y dime dónde está Eri. ¿Todavía está en su habitación? Sí, las chicas de allí. Bien. Maneje rápidamente a esos 2. Evite que hagan más escándalo del que ya han hecho. XXX. Planeo hablar con sus muchachos aquí así de ahora en adelante, nada solo interactúa con los lectores. Por cierto, ¿sabes que hay una persona de cada 8 balas que emborracha a otros? Literalmente esa es su peculiaridad. Uno interesante derecho. Comentario 4 Comentario. Votar Chapter 163 Chapter 163. Infiltration 2. Corriendo hacia adentro, las primeras personas a las que se enfrentan tanto Izuku como Yuta no eran nadie. Nadie fuerte, incluso antes de decir algo, Yuta los derribó.
Tal vez solo estuvieron aquí para probar qué tan fuertes eran tanto Yuta como Izuku. El objetivo de Yuta era acabar con tantos como pudieran, centrándose en luchar más que en avanzar para poder desviar la atención de Mirio. Finalmente, cuando esos tipos de Shia Saikai notaron que cualquiera no podía detener a esos dos intrusos, tuvieron que enviar 8 balas para detener tanto a Izuku como a Yuta. Ambos niños vieron a 3 personas frente a ellos, los 3 tenían máscaras en la cara, pero tanto Izuku como Yuta sabían quiénes eran. Toya Setsuno, un hombre rubio con el rostro cubierto con el mismo tipo de máscara negra parecida a la de un cuervo que usa overall, su peculiaridad es robar. Puede robar prácticamente cualquier cosa siempre que no sea demasiado grande. Yurojo era un hombre calvo con una máscara blanca que le cubría la cara, la peculiaridad de este hombre era la cristalización. Básicamente puede hacer cristales. Y por último, una extraña criatura que tanto Yuta como Izuku sabían que era en realidad un hombre, se cubría completamente la cabeza y la parte superior del cuerpo, lo cual no era tan grande para empezar con un trapo. Era Soramitsu Tabe, cuya peculiaridad es comer prácticamente lo que quiera. Jaja. Realmente pensé que podría pelear contra algunos profesionales, pero parece que esto es. El hombre rubio llamado Toya estaba diciendo, pero antes de que pudiera completar su sentencia, Yuta prácticamente desapareció de su lugar y al segundo siguiente estaba frente a él, listo para asestar un puñetazo poderoso enviándolo de regreso a las paredes y noqueando al hombre de un solo golpe. Ofa 15 Yuta se contuvo deliberadamente para no matar al hombre, pero fue malo con ese golpe. Prácticamente rompió la mandíbula de ese Shia Saikai de un solo golpe. Nadie vio a Yuta retroceder en ese entonces, ni siquiera Deku, que tenía Ofa, lo vio. La razón es que Yuta usó Shave para aumentar su velocidad al nivel que casi parecía como si se estuviera teletransportando. Para este villano de bajo nivel, eran más que suficientes personas como Deku que tienen fuertes peculiaridades y entrenamiento para detectarlo, pero tienen que ser serios. Siguiente. Yuta dijo que estaba en voz alta asegurándose de que los dos últimos lo escucharan. Bastardo, el hombre calvo parecía enojado y corrió hacia Yuta con sus cristales ya formándose a su alrededor. Yuta, al ver venir al hombre, no entró en pánico, simplemente obtuvo más poder de Ofa, subiendo a 30 y usando otra técnica de Navi Six Style. Patada de tempestad. Yuta torció su cuerpo y le lanzó una poderosa patada circular al hombre que se acercaba. El hombre calvo que corría hacia Yuta se detuvo en su casa cuando vio lanzarse la patada mucho antes de acercarse a Yuta, era como si el hombre frente a él estuviera pateando el aire, pero no sabía que eso era exactamente a lo que apuntaba Yuta. En el segundo siguiente sintió que una poderosa presión de aire se movía hacia adelante y se abalanzaba sobre él, y luego lo arrojaron desde su lugar a la pared. Todos sus cristales se rompieron y quedó inconsciente casi instantáneamente. Un gran corte en su torso era visible cuando la sangre se derramaba. Al ver esto, el último hombre con un trapo en la cara se sorprendió y tuvo miedo. Fue menos de un minuto y tanto Setsuno como Ojo estaban caídos. Dije, siguiente. Yuta repitió nuevamente, esta vez no se estaba conteniendo, lo había hecho lo suficiente y ahora mismo no estaba de humor para ir con calma. Tal vez pueda decir que después de mucho tiempo, finalmente habla en serio en una pelea, después de pelear contra Afo, esta fue la primera vez que se sintió así, pero principalmente porque estaba enojado. El resentimiento que tenía por la muerte de Rika a manos de Shia Saikai y Overhaul. Yuta esperó a que la última persona lo atacara, pero nunca vino, cambió su enfoque solo para revivir que Izuku lo cuidó durante mucho tiempo. Ah. Bueno, eso es una buena parte de tener una pareja, pensado con una pequeña sonrisa en su rostro. En cualquier otra ocasión, no le importaría esto, pero considerando que en realidad quería pelear y vencer a esos Shia Saikai, lo encontró un poco irritante. Aunque es mejor tener tanto a Mirio como a Izuku en lugar de hacer este solo. Buen trabajo, vámonos. Yuta no perdió el tiempo e inmediatamente se apresuró, sin tener en cuenta que Izuku quería decirle algo. En realidad, Izuku quería decir que Yuta estaba siendo demasiado rudo con los villanos, pero no podía decirlo, principalmente porque sabía que Yuta no escucharía. Sacudiendo la cabeza, siguió a Yuta y siguió avanzando. Pronto otros dos miembros de Eight Bullets estaban frente a ellos. Estos eran Kendo Rappa y Ekihite Nagai. El primero era un monstruo sediento de sangre con una peculiaridad desconocida, pero era un luchador que seguro, y luego fue una persona que podía usar barreras. Interesante, ustedes dos pudieron cuidar de esos tres idiotas.
Realmente interesante. Kendo Rappa dijo en voz alta que se estaba emocionando de pelear con ambos que pudieron derribar a 3 de los 8 miembros de la gala. Y aunque no eran tan fuertes como él, todavía estaba interesado en pelear con ellos ahora. Mientras se llevaba a cabo esta pelea, Mirio avanzaba a toda velocidad mientras se escondía de esas cámaras para encontrar a Eri. Era difícil moverse entre las paredes todo el tiempo, especialmente cuando tenía que permanecer dentro de las paredes para esconderse, allí no podía respirar ni ver, así que era muy difícil, pero sabía que tanto encontrar a Eri como asegurarse de permanecer escondido eran igualmente importantes. Después de todo, no solo encontrar a Eri sino también sacarla de este lugar de manera segura también era parte de su misión. No puede hacer eso si esos villanos lo persiguen. A medida que avanzaba, finalmente se topó con una habitación que tenía una cama y al lado de la cama había muchos juguetes. Rápidamente miró y encontró a una niña durmiendo profundamente en él. Suspiró. Pero sin que él lo supiera, había una cámara que lo vio en ese momento. 1xxx. Yo. Espera que todos estén haciendo el bien, así como todos han estado leyendo los últimos 3 capítulos que escribí directamente en Grammarly, quería preguntar ¿hay alguna mejora? ¿Y también quieren ver algo en Stific? Difícilmente pregunto esto, pero me di cuenta de que debería hacerlo, a veces recibo buenas ideas de todos ustedes. Aquí está el objetivo de esta semana. 500 más piedras para el primer capítulo extra el lunes. 1000 más stones para el segundo capítulo de bonificación del domingo. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos más con anticipación, consulte mi Patre. Patreon.com weblink. Comentario 11 comentario. Votar Chapter 164. Infiltration 3. Tanto Deku como Yuta se enfrentan a otros 2 miembros de Eight Bullet, esta vez fueron Kendo Rappa y Ekichi Tengai. Pronto se dieron cuenta de por qué los dos estaban en un equipo. De hecho, se complementan bastante bien. Uno era un Brawler de Ma mientras que al otro le venía bien una barrera de protección. Juntos derribaron bastante bien tanto la acción como la defensa. Uno es solo que no van tan bien. Te dije que tenemos que trabajar juntos, jefe, juntarnos por una razón. Dijo el tipo barrera mientras sus ojos todavía estaban cerrados, es una pena que Yuta quisiera tanto usar su genjutsu para eliminar esa barrera que lo rodeaba, aunque solo fuera por un segundo. Eso no es divertido, no tiene sentido pelear así, una pelea sin daño no es una pelea en absoluto. Derramar sangre y romper huesos es una verdadera pelea. Dijo el hombre musculoso con un tono agitado. Yuta estaba teniendo la sensación de que era uno de esos manaicos de batalla a quienes les gustaba luchar demasiado, al igual que Mirko, hasta cierto punto, Maki. Está claro que con ese tipo barrera alrededor será difícil derribarlos. Puedo intentar romper la barrera, pero ese tipo simplemente la atrapará de nuevo. No, necesito eliminar al tipo de la barrera antes que nada. Reflexionó Yuta. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar demasiado cuando su sentido arácnido estalló, alertándolo del peligro. Con sus rápidos reflejos captó instantáneamente el próximo ataque del grandullón y, usando un cuerpo de papel, dobló su cuerpo en ángulos antinaturales para esquivar el ataque. Para ser un grandullón, eres bastante rápido, ¿no? Yuta dijo con un pequeño tinte peligroso en su tono. Aunque quiere sacarle la luz natural a todos los miembros de Shia Saika y que pueda conseguir, la prioridad era ir después de la revisión, solo se estaba conteniendo por una razón esperando que Mirio sacara a Eri de allí. Dijo la persona que dobla su cuerpo mejor que una prostituta que compré anoche, ¿estás seguro de que no tienes gomas por huesos? Preguntó el hombre con un tono un poco burlón. Uno quién sabe, tal vez algún día. Yuta respondió con una sonrisa que otros no vieron gracias a su máscara y ninguno entendió lo que estaba insinuando. Pero no lo necesito ahora, ciertamente no para tratar contigo, dijo Yuta cuando la hoza estalló a su alrededor, finalmente estaba usando lo suficiente para hacer que la luz azul a su alrededor fuera lo suficientemente prominente como para que fuera visible para esos villanos y al mismo tiempo se volviera sus pelos ligeramente azules. Esto fue un poco contraproducente ya que puede revelar su verdadera identidad, pero nuevamente, no hay riesgo, no hay galleta. Yuta golpeó al hombre con igual ferocidad mientras le lanzaba golpes, los golpes chocaron y formaron ondas de choque que pusieron tanto a Izuku como a ese tipo barrier en una situación tensa. Izuku no se apresuró a avanzar, no podía manejar al tipo barrera sin usar demasiado de su hoja, ciertamente, no quería arriesgarse a usar tanto poder destructivo incontrolable bajo tierra.
Sin mencionar que vio que a Yuta en realidad le estaba yendo mucho mejor, estaba empujando al grandullón en la máscara. Jaja. Ahora esto es de lo que estoy hablando. Kendo rugió mientras intentaba suprimir tanto el dolor proveniente de sus manos cuando chocaron con los puños de Yuta como el asombro de que Yuta incluso fuera capaz de mantener el ritmo. Su peculiaridad no era nada especial, pero le permitía atacar a muy alta velocidad, pero para su asombro, el niño que tenía delante no solo pudo ver todos sus golpes sino que incluso pudo contrarrestarlos y esquivar algunos de ellos. Casi nadie había hecho esto nunca. Bueno, tampoco es que todo el mundo tenga un Mangekyou Sharingan en este mundo. Yuta, por otro lado, simplemente igualó la velocidad de su oponente solo para querer ver cuál era exactamente su peculiaridad. De repente no fue nada llamativo, sin embargo, su Sharingan pudo notar la inusual rotación de sus manos, no estaba seguro, pero podría ser así. Una vez resuelta su curiosidad, estaba nuevamente listo para dominar la lucha, ya estaba usando suficiente OFA para prácticamente disparar un solo tiro al enemigo. Sharingan giró y encontró fácilmente una abertura en los patrones de ataque de su oponente, derribó su puño para asestar un golpe poderoso solo para que ese golpe fuera bloqueado oportunamente por ese molesto tipo barrera. Lo nuevo, es la clase de apoyo la más molesta en una redada en una mazmorra, especialmente cuando el enemigo los tiene. Yuta murmura, curiosamente su referencia a la mazmorra todavía tenía sentido de alguna manera. ¿Qué estás haciendo, idiota? Ese ataque te habría menospreciado para siempre en aquel entonces. Dijo el tipo barrera con un tono un poco tenso, aunque no lo demostró, pero ese ataque de Yuta fue demasiado cercano para consolarlo incluso para él. Te dije que te jodieras, estoy peleando. Pero Kendo no pensó lo mismo, para él pelear era más importante y si perdía entonces era porque era débil. Sus disputas fueron tiempo suficiente para que Yuta saliera de su corto período de estado irritado, aunque seguramente solo quería aplastar a ese tipo barrera. Nuevamente no fue una carrera rápida, al menos no hasta que Mario salvó a la princesa Peach. Así que bajó el tono de su OFA, que todavía estaba en 30, apenas 20. La iluminación azul a su alrededor se apagó lentamente, incluso sus pelos azules, aunque solo había unas pocas líneas azules en ellos, volvieron al negro normal. Io y Zoro, maneja a este tipo de aquí. Yo cuidaré de ese tipo barrera. Yuta se volvió hacia Izuku y dijo, haciendo que el chico de cabello verde le golpeara la cabeza hacia un lado en confusión, pero encogiéndose de hombros al ver que estaban tratando de ocultar su identidad de todos modos, simplemente asintió con un poco de desgana y se volvió hacia el hombre que llevaba el negro por toda la cara. De repente sintió que esa máscara negra lo estaba orinando un poco, aunque no estoy seguro de por qué. Dime por qué en los comentarios, LOL 4. Justo cuando Yuta estaba listo para comenzar otra ronda de golpes al tipo barrera, sintió algo. Su sentido arácnido tiembla, esto como un sentimiento bastante débil, no como cuando la habilidad le dice que está en peligro. Es difícil determinar exactamente qué es, pero sabe que este sentimiento ocurre cuando algo malo está a punto de suceder. Y justo cuando sus pensamientos se manifestaban en realidad, todos escucharon una alarma y él instintivamente supo que esto tenía algo que ver con Mirio. Solo mi suerte. Yuta maldice en voz baja. XXX. Jeje, no puede evitar hacer esa broma, aunque yo también me acabo de enterar de ese meme. Pensé en usarlo aquí. Veamos cuántos pueden saber de qué estoy hablando. ¿Qué opinas? ¿Mario salvará a Peach? ¿O Bowser los conseguirá? Aquí está el objetivo de esta semana. 500 más piedras para el primer capítulo extra el lunes. 1000 más stones para el segundo capítulo de bonificación del capítulo de bonificación del domingo. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos más con anticipación, consulte mi Patre. Patreon.com web link. Comentario 8 comentarios. Votar Chapter 165 Chapter 165. Infiltration 4. Yuta de alguna manera sabía que algo andaba mal, calificándolo de sentimiento intuitivo que había desarrollado después de pasar por tantas ocasiones en las que la vida quería joderlo. Este fue uno de esos momentos, simplemente lo sabía. Lo siento, pero interrumpiré nuestra reunión, dijo Yuta de repente, confundiendo a otros y luego, al segundo siguiente, se fue exactamente como teletransportarse, simplemente desapareció de su lugar, y tampoco había rastro persistente de él moviéndose como la última vez, simplemente se había ido.
Tanto Izuku como Kendo se sorprendieron al ver esto, pero la persona más sorprendida fue el tipo que puede usar barreras, porque Yuta apareció justo frente a él de repente, esta vez una iluminación dorada crujiendo a su alrededor. Un golpe poderoso llegó justo en su barrera, aunque este golpe no fue tan fuerte como la última vez cuando Yuta golpeó a Kendo, pero algo era diferente. El tipo barrier que se sorprendió por primera vez al ver a Yuta aparecer repentinamente frente a él se relajó después de ver ese golpe relativamente débil solo para que sus ojos se abrieran bien por primera vez desde que vino. Porque ese puñetazo rompió por completo su barrera con un solo golpe. ¿Qué? ¿Cómo es esto? El tipo de la barrera quería decir, pero Yuta ahora mismo no tenía escalofríos, no se detuvo ahí simplemente rompiendo su escudo, golpeó su otra mano hacia atrás y lo golpeó con fuerza, haciendo que el tipo volara contra la pared, dejándolo completamente inconsciente con un solo golpe. Por supuesto, el segundo golpe no fue un golpe de Rofa sino simplemente un golpe normal de Ofa. Todavía no está seguro de qué pasará si usa ese tipo de poder debilitante contra una persona normal. Otra cosa que ha llegado a admitir es que a veces la fuerza física pura no es suficiente. Al principio Rofa le pareció un truco, pero cuanto más tiempo pasaba, se estaba volviendo más útil, como ahora tal vez no hubiera podido sortear esa barrera sin al menos usar King's Engine con Ofa, necesitando hacer mucho más daño, es un riesgo que prefiere no correr bajo tierra si no es absolutamente necesario. Pero Rofa resuelve el problema como por arte de magia. Maneja al otro tipo, tengo que irme, respondió Yuta y desapareció de su lugar nuevamente, una vez más ninguno de los dos pudo verlo moverse. Si Izuku no sabía que Yuta tenía una peculiaridad similar a la de él, definitivamente debió pensar que la peculiaridad de Yuta era la teletransportación. Deku no se molestó en preguntarse por qué de repente Yuta tenía tanta prisa, simplemente se centró en el tipo que tenía delante, creía plenamente eso tanto en Yuta como en Mirio para salvar a Eri, por lo que tuvo que hacer bien esta parte. Con eso en mente, centró su atención en el enemigo que tenía delante, su único objetivo era vencer al hombre que tenía delante. ¿Quién eres? Eri se sorprendió al ver de repente a un niño rubio irrumpiendo en su habitación. Al principio pensó que se trataba de uno de los hombres de Overaul, también conocido como los malos. Eri, ¿estás bien? Mirio, al ver a la niña gritar inmediatamente, ni siquiera se dio cuenta de que la estaba asustando al irrumpir repentinamente dentro de su habitación. Ella no respondió y eso fue solo cuando Mirio se dio cuenta de que en realidad asustaba a la niña, así que primero se calmó. Ahora mismo necesitaba que la niña cooperara con él, de lo contrario, sacarla de allí sería difícil. Eri, estoy aquí para salvarte. Salgamos de aquí. Mirio dijo lentamente, tratando de convencer a la niña. Eri solo después de pensar un poco se dio cuenta de que había visto al hombre, este era el héroe que había conocido antes. Pero ella todavía dudaba en ir con él. La sombra que Overaul arrojó sobre ella era demasiado grande. Mirio, por otro lado, al ver su vacilación, se agacha y avanza lentamente hacia ella. Créeme, Eri, esta vez te salvaremos pase lo que pase. Solo cree en nosotros, salgamos de ahí. Mirio hizo todo lo posible para hacerle creer en él, aunque fue difícil. Pero aún así, debido a que era Mirio, funcionó. Había una razón por la cual Yuta no vino a quitársela él mismo, no tenía ninguna confianza en sí mismo para convencer a la niña y hacer que ella lo acompañara voluntariamente. En última instancia, muy bien podría tener que secuestrarla desde allí. Firmar. Eri finalmente, después de un tiempo, reunió todo su coraje y puso su pequeña mano sobre la de Mirio. Listo para llevársela, pero fue entonces cuando la situación se volvió terrible tanto para él como para Eri. La alarma se enciende haciéndolos tensos a ambos, sabiendo que no tenía suficiente tiempo. Mirio no puede evitar arrebatarle a Eri, casi sacudiéndola y saliendo corriendo. Lo siento, Eri, pero por favor aguanta esto un rato, prometo que todo estará bien pronto, dijo Mirio y salió corriendo. La revisión al principio no molestó demasiado a los intrusos, solo eran dos y Eri estaba bien en su habitación, así que no le importó mucho, pero más tarde, cuando sonó la alarma, haciéndolo salir de su casa, todo el trabajo que estaba haciendo en el laboratorio fue abandonado mientras salía corriendo. ¿Lo que está pasando? Casi gritó en su walkie-talkie, entró un poco en pánico porque esta alarma en particular solo suena en emergencias reales. Eri, es la niña, señor. Hay una tercera persona junto con los intrusos, aparece de repente en la habitación de la niña. La otra persona dijo vacilantemente a Overaul con un tono un poco tenso de su parte.
Reveraul le aprieta los dientes ante esto, aunque estaba seguro de que puede manejar a casi cualquier persona, pero aún así dejarlos ir a Eri fue un error garrafal. Salió del laboratorio y corrió a la posición de Eri, de forma muy parecida a como lo estaban haciendo los demás en este momento. Y así fue exactamente como Yuta vio a Mirio huir y esquivar a un miembro de Shia Saikai que le estaba disparando mientras todavía tenía a Eri en sus manos. Yuta, al ver a Mirio venir con Eri en sus manos, disparó instantáneamente y también se desdibujó desde su lugar. Un segundo estaba parado a 30 metros de Mirio y al siguiente pateaba al hombre que le disparaba a Mirio que estaba detrás de él, recorriendo más de 40 metros en un abrir y cerrar de ojos. Este fue un salto en el tiempo. Sáquenla, déjenme el resto a Izuku y a mí, respondió Yuta sin mirar a Mirio, porque ahora no tenía motivos para contenerse, siempre y cuando estuvieran a salvo, podría hacer todo lo posible. XXX. Seguro que las cosas se están calentando, como ya pueden ver todos. Yuta esta vez es un poco diferente, por una vez no se detiene intencionalmente, esto se debió a que ahora mismo habla muy en serio. Esta actitud seria de él no se ve después de la lucha de la AFO. Veamos cómo resultan las cosas. Aquí está el objetivo de esta semana. 500 más piedras para el primer capítulo extra el lunes. 1000 más stones para el segundo capítulo de bonificación del capítulo de bonificación del domingo. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos más con anticipación, consulte mi Patre. Patreon.com web link. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 166 Chapter 166. Infiltration 5. Ese ataque fue suficiente para dispararle al hombre que disparaba a Mirio. Yuta no se contuvo en absoluto esta vez, por lo que el hombre salió volando hacia atrás y golpeó la pared con un ruido sordo. Ve. Déjame el resto a mí, responde Yuta mientras se rompe el cuello, preparándose. Mirio al ver esto solo asintió y reanudó su carrera. Tenía plena confianza en Yuta para poder manejar la situación. No lo creo. Fue entonces cuando apareció una voz, haciendo que tanto Mirio que ya estaba huyendo como Yuta giren la cabeza en dirección a la sombra de donde vinieron 3 personas. Yuta los conocía gracias a la información que había obtenido de Miuteye, eran los últimos 3 miembros de los 8 balas. Shin Nemoto, Rikiya Katsuka Meide y Doro Sakaki. Además de sus nombres, no sabía mucho sobre ellos, pero estaba bien, estaba buscando una práctica de tiro antes de ir después de la revisión. Sigue adelante Mirio, Izuku está luchando un poco más lejos de esa manera, simplemente sal de aquí y llévala a un lugar seguro. Yuta mantiene la calma incluso después de ver a 3 de los 8 miembros bala y saber que tiene que luchar contra ellos todo el tiempo, de hecho, hasta cierto punto estaba un poco emocionado por luchar contra ellos solo. Sin embargo, Mirio en ese momento parecía un poco indeciso, aunque estaba seguro de que Yuta era fuerte, pero 3 contra 1 todavía no le daba suficiente confianza. Miró a la niña en sus brazos y apretó los dientes, tuvo que llevar a Eri a un lugar seguro, incluso después de querer ayudar a Yuta aquí, no pudo. Sabiendo que ahora mismo lo único que puede hacer es eliminar rápidamente a Eri de aquí y regresar para brindarle respaldo a Yuta. Con eso en mente, una vez más vuelve a ser corredor. Pero al segundo siguiente se sintió mareado por alguna razón, casi pierde el equilibrio, apenas evitando caer. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero el mundo entero que lo rodeaba parecía moverse como si estuviera borracho. Nunca dijimos que puedes dejar al mocoso. Llegó una voz ronca, este era el hombre con una máscara blanca que le cubría completamente el rostro y tenía una botella de alcohol en las manos, tomó un sorbo antes de decir esto, y Yuta vio que de repente Mirio perdió el equilibrio. Oye, soy tu oponente aquí, ¿por qué me ignoras? De repente vino una voz al lado del hombre que solo estaba usando su peculiaridad en Mirio, dejando a casi todos atónitos, ni siquiera lo vieron moverse en ese momento, fue Yuta, por supuesto, quien usó Time Skip y apareció detrás del hombre con un inexpresivo rostro. Los 3 lentamente giran la cabeza hacia atrás solo para encontrar a Yuta devolviéndole la mano para darle un puñetazo justo al hombre con el que habla. ¡Bum! La oza actuó mal y el hombre quedó aplastado donde estaba, antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar. La botella que tiene en la mano baja mientras el alcohol se derrama en el suelo. ¡Qué desperdicio! Yuta al ver esto no puede evitar decir que ha pasado mucho tiempo desde que probó el buen licor. ¿Quién eres? El hombre con una máscara de cuervo preguntó, y aunque al principio parecía sorprendido por lo que hizo Yuta y pronto se le ocurrió un sentimiento extraño y habló.
Yuta Hiro. Ni siquiera se dio cuenta de lo sucedido, simplemente respondió la pregunta de ese hombre antes de que pudiera darse cuenta. ¿Es esta su peculiaridad? Yuta reflexionó, aunque esta peculiaridad en particular no era buena peleando, sino que no quería que ese hombre hablara más de lo que ya lo había hecho. Si bien Yuta desconfiaba un poco de la persona que tenía delante, los villanos eran el verdadero lado que sudaba. Sabían que Héroes sería uno y, junto con él, podría venir alguien como All Might o Dynamic. Sin embargo, saberlo no los prepara para ese resultado. Finalmente ahora entendieron a quién se enfrentaban. Al ver que la identidad estaba disponible, no había necesidad de seguir escondiéndose detrás de la máscara y la capa, se los quitó y suspiró. Muy bien, ¿cuál de ustedes dos quiere que le den un puñetazo primero? Preguntó Yuta con la cara fría, también miró donde estaba Mirio, finalmente se estaba recuperando a sus pies, lo cual fue bueno, necesitaba sacar a Eri de aquí antes de que el propio Overhaul viniera aquí. Al escuchar lo que dijo Yuta, el hombre que al principio no parecía muy impresionante de repente comenzó a transformarse y creció. Cada vez más grandes y más músculos comenzaron a aparecer en él. Yuta sintió que estaba viendo a Bruce Banner convertirse en Hulk, era solo que había mucho menos verde involucrado aquí. Cuando terminó, se elevaba sobre Yuta, tal vez incluso más alto que All Might en este momento, y All Might es tremendamente alto. ¿Por qué estás aquí y cuántos están contigo? Nuevamente ese hombre preguntó, y no importa cuánto intentara Yuta evitar hablar, todavía murmura la respuesta. Para salvar a Eri y darle una paliza a Overhaul, aquí solo hay dos personas a mi lado. Yuta respondió con clara irritación en su rostro ahora mismo. Justo cuando pensó que debía manejar a ese hombre primero, Hulk, que no era verde, se abalanzó sobre él con la enorme mano levantada, listo para asestar un golpe aplastante. TCH. Yuta, al ver solo, pudo decir que era más fuerte que el chico de Kendo de antes, pero ¿y qué? Justo cuando el ataque se acercaba a él, desapareció de su lugar, luego al segundo siguiente estuvo más cerca del tipo con una peculiaridad parlante, lanzando un gancho, para sacarlo primero. Si permaneció en la lucha, entonces Dios sabe cuánta información podría extraer de sí mismo. La otra mano parecía confundida cuando Yuta desapareció de su lugar solo para sentir dolor de repente cuando Yuta solía rebobinar una y otra vez apareciendo en su lugar justo frente al hombre. Tiene ambas manos en alto mientras los puños miran hacia el hombre y las manos extendidas. Solo uso esta técnica una vez en All Might porque lleva demasiado tiempo usarla pero con salto de tiempo. Una sonrisa apareció en su rostro cuando lo pensó, una iluminación azul comenzó a crujir a su alrededor y luego gritó. Rokugan. XXX. Tenía muchas ganas de recuperar esta técnica, pero es muy difícil de usar en la pelea. Rob Lucy puede hacerlo porque puede detener de alguna manera a su oponente en un lugar con su cola. Cargar esta técnica lleva tiempo. Aquí está el objetivo de esta semana. 500 más piedras para el primer capítulo extra el lunes. 1000 más stones para el segundo capítulo de bonificación del domingo. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos más con anticipación, consulte mi Patre. Patreon.com web link. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 167 Chapter 167. Infiltration 6. Rokugan. La séptima forma de Navy Six Style, aunque técnicamente se supone que es una combinación de los 6 estilos anteriores, pero lo que sea. En última instancia, lo que importa es que la técnica es muy poderosa. El aire se movió frente a él, lo que ejerció un poco de presión incluso sobre Yuta, quien realizó la técnica mientras su posición flaqueaba para desmoronarse cuando el ataque fue lanzado contra el hombre. Una poderosa onda de choque salió de sus manos y luego prácticamente desgarró al hombre que estaba delante de él, no importa si parecía más aficionado que Hulk en ese momento. La onda expansiva golpeó al hombre como un camión que iba a 120 millas por hora y lo arrojó como una bala mientras tosía un cubo lleno de sangre mientras volaba de regreso. Pero eso no fue todo el terreno tembló cuando se lanzó Shockwave, era poderoso, tan poderoso que Yuta maldijo internamente al ver que existía la posibilidad de que realmente derribara todo el lugar encima de él y de otros si se atrevía a repetir ese tipo de ataque de nuevo. Suspira viendo que debe limitarse viendo la limitación del entorno que lo rodea.
Sin embargo, eso podría ser imposible de hacer considerando que las 8 balas han sido derrotadas. No estoy seguro de cómo iba la pelea de Deku con Kendo, pero Yuta creía que Deku ganaría. La siguiente persona a la que perseguiría sería, naturalmente, el gran jefe malo. Mirio de alguna manera salió corriendo a toda velocidad. El efecto de la peculiaridad de ese hombre que lo mareaba, más bien borracho, poco a poco fue desapareciendo. Se mostró muy cauteloso en este momento. Después de todo, para usar su peculiaridad necesitaba estar concentrado y concentrado. Su peculiaridad es difícil de usar, necesitaba mucho entrenamiento para dominarla hasta el punto que lo ha hecho hasta ahora, pero este mareo le estaba haciendo cometer errores. Hasta cierto punto, ahora tenía un poco de miedo, no por él mismo sino por Eri. No poder usar su peculiaridad en este momento también significa que si un villano apareciera ahora mismo frente a él, entonces tal vez no podría proteger a la niña. Esa era la razón por la que estaba buscando a Izuku. Yuta le dijo que Deku estaba luchando por delante, que solo podía esperar que Deku ya hubiera terminado. Entonces al menos cualquiera de ellos puede brindar respaldo a Yuta. 2. La pelea entre Deku y Kendo fue interesante, por decirlo menos. Deku no podía usar su Ofa tan bien como Yuta, pero aún era más fuerte en poder físico en comparación con Kendo. Kendo, sin embargo, tenía mucha más experiencia que Izuku en la lucha y, más que nada, tenía velocidad para él aquí. Deku solo puede utilizar hasta el 20% de Ofa sin romperse las extremidades por completo. Pero desde que le importaba destrozar una o dos extremidades para hacer un trabajo de héroe, lo que lo hacía cauteloso a la hora de estallar con todo su poder era exactamente lo mismo de lo que Yuta también desconfiaba. Entonces, cuando Miro alcanzó a Izuku, desafortunadamente se sintió decepcionado al ver que la pelea entre Kendo y Deku todavía estaba en pleno apogeo e incluso fue destructiva. En este punto, incluso dar a conocer mi presencia es una mala idea. Que el chico de Kendo pueda ir tras Eri. Mirio pensó y suspiró. Ahora no hay manera, tuvo que sacar a Eri ella misma. Mirio solo puede esperar que Deku, una vez que haya terminado aquí, pueda regresar y darle respaldo a Yuta. Y con eso, se escabulló con Eri todavía en sus manos. Yuta se encontró con una habitación grande, sintiendo que estaba entrando a la sala del jefe en un calabozo, tal vez porque podía ver claramente a Overhaul parado allí. Tiene que decir que estaba un poco confundido al ver que simplemente estaba parado allí y no iba tras Eri. Es extraño, pero no se queja. Es hora de que le ganen. Me sorprende que estés parado aquí y no vayas tras la chica. Yuta preguntó, genuinamente interesado en saber por qué estaba parado allí. No es necesario. Eri sabe lo que pasará si actúa como si fuera mala, no irá a ninguna parte. Mucho de confianza. Ya sabes, dinámico. Sabes que he estado esperando que alguien como tú o Olmig tarde o temprano venga a actuar como un héroe y arruine todos mis planes. Pero incluso yo tengo que decir que no esperaba que de repente asaltaras el cuartel general principal por la noche de la nada. Descortés, incluso si se supone que ustedes son los buenos que son descorteses, dijo Overhaul sin ninguna expresión particular en su rostro. Aunque esa larga marca en la parte inferior de su rostro no ayudó en ese departamento. Lo siento, tengo una molestia por ser descortés cuando se trata de tratar con villanos. Jaja. Esperaba un gran evento en el que vinieran varios profesionales hacia mí, pero honestamente, es bastante decepcionante ver solo a 3 niños pequeños jugando al héroe. Dice el hombre cuya pandilla entera fue follada por dichos 3 niños y ahora también le entregarán su trasero en unos minutos. HMM. Las palabras en las calles hoy en día son que eres el próximo símbolo de paz, el próximo todopoder, su sucesor. Debo decir que seguramente no suenas como él. Finalmente se vio un poco de irritación en el tono de Overhaul, y la charla basura de Yuta se comportó mal. Te aseguro que golpeo como él, quiero intentarlo. Suspirar. Overhaul suspiró mientras chasqueaba el dedo y, para asombro de Yuta, todo el lugar subterráneo comenzó a transformarse. No había información de que nadie en Shia Saikai tuviera este tipo de peculiaridad. Mantuvo la calma ya que incluso ahora mismo no había respuesta de su sentido arácnido, creía en sus sentidos, por lo que mantuvo la calma. Y tal como se esperaba, los muros móviles nunca lo atacan, sino que abren un camino para que una persona sea llevada a revisión. Este era el mismo hombre con esa peculiaridad parlante. Yuta, al ver esto, se preguntó por qué de repente vino aquí. Diablos, no vino, todavía estaba inconsciente, fue llevado aquí por esas paredes en movimiento, justo enfrente de Overhaul. Esta sociedad con peculiaridades está decayendo.
Borraré este mundo falso. Y no importa quién esté frente a mí en este camino, tendrán que irse, sin importar el precio que deban pagar. Dijo Overaul y tocó al hombre inconsciente, y luego, frente a los ojos de Yuta, la forma de Overaul comenzó a cambiar, casi convirtiéndose en un monstruo gigante. Al ver esto, incluso Yuta quedó desconcertado. Después de todo, monstruos como este no existen aquí. Puede entender si este era JJK o algún otro mundo de anime. Suspira, solo mi suerte. Bueno. Parece que no puedo hacer un solo disparo como los demás, dijo Yuta, pero tenía una sonrisa clara en su rostro. Una buena pelea siempre es bienvenida cuando más tarde matará a este bastardo. Estaba guardando esto para más tarde, pero lo que sea. Yuta miró la botella mientras la sacaba del espacio de su sistema. Una botella de ron Tanduayi máximo efecto. 4xxx. Sinceramente me moría por usar esa última línea. La película era buena. Ha pasado un tiempo desde que disfruté mucho de una película maravillosa. Aquí está el objetivo de esta semana. 500 más piedras para el primer capítulo extra el lunes. 1000 más stones para el segundo capítulo de bonificación del domingo. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos más con anticipación, consulte mi Patre. Patreon.com weblink. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 168 Chapter 168. Infiltration 7. Tonto tonto tonto. Tonto tonto. El arranque del motor de King, revisión nerviosa, no era el único. Todavía había mucha gente en el escondite subterráneo de Shia Saikai, y todos ellos podían escuchar el estallido rítmico del corazón de Yuta en este momento, y junto al latido rítmico vino la presión que trae King Senjine. Izuku, que todavía estaba peleando con Kendo, escuchó esta paliza y supo que Yuta estaba peleando con Overaul. Incluso Mirio, que ahora mismo había salido de la cueva con Eri. Escuché esto y sentí la presión. Desafortunadamente para la pobre niña en sus manos, ella también sintió la presión, haciendo que su corazón se hundiera en ese momento. Aunque Yuta solo estaba concentrado en la revisión en este momento, la presión supresora era lo suficientemente fuerte como para que otros la sintieran. Aunque no se parece en nada a lo que se sentía Overaul en este momento. Tenía sensación de palpación del corazón y, debido a que la mayor parte de la presión caía sobre él, la presión sobre él era mucho mayor. Yuta se tambaleó hacia adelante y su cuerpo se balanceó como si pudiera caer en cualquier segundo. Tenía el rostro sonrojado, la sonrisa perdida hace mucho tiempo que solo podía ser traída por el alcohol volvió a su rostro y sus ojos estaban medio abiertos, pero a pesar de su apariencia, se movió con una gracia extraña. Estaba en estado de ebriedad, balanceándose hacia la izquierda y hacia la derecha como si se estuviera divirtiendo mientras su estilo hacía imposible que Overaul predijera su próximo movimiento. Por otro lado, la revisión no tenía idea de lo que estaba pasando. Después de todo, no todo el mundo sabía sobre el puño borracho de Yuta, por lo que ver a Yuta intoxicarse era extraño para él. ¿Por qué haría eso delante de los demás? Me estás menospreciando. La revisión rugió. Para él esto fue similar. Se lanzó hacia Yuta, con su enorme brazo deformado golpeándolo como una bola de demolición. Yuta se tambaleó hacia un lado justo a tiempo, evitando por poco el ataque cuando el suelo donde se encontraba explotó entre los escombros. Jejejeje. Casi olvido cómo se siente. Yuta sonrió con su sonrisa extendiéndose de oreja a oreja. Ha pasado mucho tiempo desde que consumió alcohol. Giró de pie, tropezó hacia atrás y le dio a Overaul una sonrisa perezosa. No tengo la ropa roja pero ven de todos modos jajaja. Uno dum 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 dum. Escuchar esta revisión parecía aún más loco y usó su peculiaridad para convertir prácticamente el suelo en escombros. Solo para darte cuenta de que Yuta no estaba allí en absoluto. No puede evitar fruncir el ceño, ni siquiera vio al niño moverse. ¿Se ha ido? Al escuchar esta revisión, inmediatamente se partió hacia el lugar de donde vino la caída. Pero no había nadie allí. Dios, casi me asustas, no te vuelvas así de repente. Esta vez, las revisiones escucharon el sonido un poco lejos de sus oídos, un escalofrío en sus oídos y rompió la cabeza solo para no encontrar a nadie allí. ¿Sabes qué? Jajaja. No puedes verme jajajajaja. Bastardo, ¿dónde estás? Deja de esconderte. Overaul gritó con clara irritación en el rostro. Está bien. De repente, Yuta aparece frente a Overaul como si usara teletransportación.
Yuta se lanzó hacia adelante a una velocidad sorprendente y sus puños se levantaron en ángulos salvajes e impredecibles. Héroe no. Pistola 1. Su primer golpe conectó con el costado de Overhaul, seguido de un codazo giratorio en el pecho. La fuerza de los golpes envió temblores a través del monstruoso cuerpo de Overhaul, arrojando al colosal cuerpo hacia atrás. Un dolor agudo resonó dentro de Overhaul, pero fue correcto y apretó los dientes. Eso no sonó bien, tal vez Ofa no. Yuta puso su mano debajo de su barbilla, luciendo curioso pero riéndose internamente. Tú. Overhaul gritó y atacó a Yuta nuevamente. Yuta se balanceó de nuevo y su cuerpo se dobló de forma antinatural mientras esquivaba el golpe. Su movimiento parecía ridículo ya que parecía desaparecer de un lugar solo para aparecer en otros usando afeitado y se balanceaba como una hoja en este momento. Casi como si se estuviera cayendo, pero en el último momento siempre se apartaba del camino. Cada vez que Overhaul intentaba agarrarlo, Yuta se retorcía o tropezaba de una manera que parecía torpe pero que estaba perfectamente calculada. Aguanta. Overhaul gruñó, golpeándolo con uno de sus enormes brazos. Yuta se agachó debajo del brazo, dio vueltas y dio una poderosa patada a la rodilla de Overhaul. La fuerza desequilibró a Overhaul por un segundo, pero rápidamente recuperó el equilibrio y volvió a girar, esta vez con dos de sus brazos extra. Los enormes puños cayeron hacia Yuta por ambos lados. Yuta simplemente sonrió y al segundo siguiente se fue, el salto en el tiempo se muestra ahora mismo, Overhaul vio a Yuta desaparecer nuevamente, frunció el ceño. Se dio cuenta de Yuta y se dio cuenta de que Yuta no se teletransportaba sino que se movía a muy alta velocidad, pero esta vez ni siquiera lo vio moverse. Antes de que Overhaul pudiera reaccionar, Yuta estaba de regreso en el mismo lugar de donde desapareció antes, recuperando el tiempo para aparecer allí, tambaleándose hacia él. Lanzó una serie de golpes rápidos, cada uno de los cuales alcanzó un punto vital en el cuerpo de Overhaul. Los golpes fueron rápidos y agudos, y aunque la forma monstruosa de Overhaul absorbió gran parte del impacto, podía sentir el dolor creciente con cada golpe. Pero solo después de ser atacado tantas veces que se dio cuenta de que algo andaba mal, sintió que su poder flaqueaba y que su forma ahora era más difícil de mantener. Incluso Yuta, que se estaba divirtiendo demasiado, se dio cuenta de que había pasado a usar Rofa por un segundo por instinto porque no podía usar Oza a toda potencia en el subsuelo. Dum 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 dum. ¿Uno alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Yuta se rió y en el siguiente segundo se fue, desapareció de su lugar y solo apareció justo al lado de Overhaul usando Time Skip. Overhaul luego nota fuego en su pierna, lo que hace que sus ojos se ensanchen con incredulidad. Jambe diable. Boom. El segundo siguiente fue arrojado como un cohete. Luego, Overhaul rugió frustrado y golpeó el suelo con las manos. La tierra tembló y enormes púas de escombros se dispararon desde el suelo, con el objetivo de empalar a Yuta. Yuta retrocedió, esquivando y zigzagueando los ataques con facilidad. Saltó en el aire, aterrizó con gracia en una de las púas y la usó como trampolín para lanzarse en Overhaul. Con un grito salvaje, Yuta le dio un poderoso puñetazo a la cara a Overhaul, y el impacto envió una onda de choque por el aire. La revisión retrocedió tambaleándose, su monstruoso cuerpo luchando por mantener la velocidad de Yuta. Volvió a balancearse, con las garras cortando el aire, pero Yuta se agachó mientras una sonrisa traviesa ehumbaba en su rostro. Rofa 15 sobre marcha. Gatling. Cada golpe que Yuta lanzaba parecía más poderoso que el anterior, su estilo de puño borracho le permitía fluir de manera impredecible entre ataques. Era como si los golpes fueran misiles guiados que llegaban a Overhaul y no podían leerlos. En un momento, Yuta apenas estaba de pie, al siguiente, estaba asestando golpes brutales con precisión milimétrica. La frustración de la revisión se desbordó. Rugió furioso y usó su Kirk para manipular el suelo bajo los pies de Yuta. El suelo se abrió, creando un abismo que intentó tragarse a Yuta entero. Pero Yuta saltó en el último segundo, volteándose en el aire y lanzando una patada sólida a la cara de Overhaul, enviándolo volando de regreso. Ese para Eri. Yuta aterrizó con un tropiezo, con las manos en los bolsillos, balanceándose como si estuviera a punto de colapsar. Él sonrió. Parece que me estoy poniendo sombrío, suspiró. Vamos, terminemos con esto.
Overhaul apretó los dientes, aunque su peculiaridad particular lo ayudó un poco contra Reverse Alpha, pero después de tantos golpes, se le acabó la fuerza. Esa falta de patada lo sacó de su monstruosa fase y lo hizo retroceder. Overhaul estaba sintiendo la carga de él, era como si ya no tuviera la energía para moverse y mucho menos usar su peculiaridad. Los golpes de Yuta no fueron tan fuertes, solo fue el 15% de alfa, pero fue rofa y esa fue la parte complicada de esta técnica. Muy bien, dijo Yuta, su voz ya no sorbía. Es hora de terminar con esto. Plantó sus pies firmemente en el suelo y respiró hondo. Sus ojos se agudizaron y su postura se enderezó, y la neblina de borrachera desapareció en un instante. Con una explosión de poder, Yuta activó toda su fuerza, usando la energía de su técnica de maldición inversa y uno para todos simultáneamente. Este para Rika. El ojo de Yuta brilló con Mangekyō y le puso todo su poder a Rofa. Aplastar. El impacto provocó una onda expansiva en todo el campo de batalla. El monstruoso cuerpo de Overhaul se agrietó bajo la presión y, con un rugido final, se desplomó en el suelo, derrotado. Yuta se paró junto a él, respirando pesadamente pero todavía sonriendo. Sí, eso me sombría. XXX. Aquí está el objetivo de esta semana. 500 más piedras para el primer capítulo extra el lunes. 1000 más stones para el segundo capítulo de bonificación del domingo. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos más con anticipación, consulte mi Patre. Patreon.com weblink. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 169. Mission complete. Yuta salió de la base de Overhaul, arrastrando el cuerpo inconsciente del villano detrás de él. Tenía la ropa rota y respiraba pesadamente, pero tenía una expresión de alivio en el rostro. Miró a su alrededor y rápidamente vio a Mirio y Zuko esperándolo cerca de la entrada. Sus ojos se abrieron al ver a Yuta emerger prácticamente sin escrúpulos, como si la pelea contra Overhaul no fuera nada para él, y el peso de la batalla finalmente comenzó a levantarse de todos sus hombros. Yuta. Lo logramos, salvamos a Eri. Izuku exclamó, corriendo hacia él con una mezcla de emoción y felicidad. Mirio estaba justo detrás de él, su sonrisa habitual se abrió paso a pesar de todo lo que habían pasado. Sí, dijo Yuta, limpiándose un poco de suciedad de la cara. No fue fácil, pero lo derribé. Hizo una moción a la forma flácida de Overhaul. No va a lastimar a nadie más por un tiempo. Yuta dijo que con un tono extraño, un tono que a ambos les pareció extraño, ciertamente era diferente a cómo habla habitualmente, pocos sabían que Orión todavía tenía planes en marcha. Mirio le dio a Yuta una palmadita firme en la espalda. Gran trabajo, Yuta. Has salvado a mucha gente hoy, especialmente a Eri. Al mencionar a Eri, la mirada de Yuta cambió y finalmente la vio, alejándose un poco con la capa de Mirio tirada en sus pequeñas manos. Su pequeña figura parecía frágil, pero parecía estar bien, y eso era lo único que importaba. Yuta dejó escapar un largo suspiro de alivio. Desde que dejó que Overhaul se fuera con Eri, no podía quedarse quieto, la culpa lo estaba agotando. Además de la historia reciente que conoció sobre Rika, se alegró aún más de que la niña estuviera bien. Ella está a salvo, murmuró Yuta, más para sí mismo que para nadie. Eso bien. Izuku asintió tranquilizadoramente a Yuta. Ella va a estar bien ahora. Gracias a ti. Yuta sonrió cansada. No solo yo. Todos hicimos nuestro papel. Los tres permanecieron allí por un momento, absorbiendo el peso de lo que acababan de pasar. Pero pronto se dieron cuenta de que aún no podían relajarse. Probablemente deberíamos informar todo esto a Niuteye y a Izawa, dijo Mirio después de una breve pausa. Van a querer saber todo lo que pasó ahí abajo. Sí, bueno, eso y el largo trasero que se nos acerca. Yuta estuvo de acuerdo, frotándose la nuca. Sin embargo, no tengo muchas ganas de explicar cómo fueron las cosas. Izuku también tenía una sonrisa nerviosa en el rostro y se reía ligeramente. Creo que lo entenderán. Logramos derribar a Overhaul y salvar a Eri. Eso es lo que más importa, ¿cierto? Bien. Yuta asintió y miró los escombros detrás de él. Es cierto, pero algo me dice que todavía tendrán mucho que decir. Mucho. Sinceramente, Yuta planeaba huir de allí ahora mismo. Será mejor que lo termines, dijo Mirio con una sonrisa. Cuanto más esperemos, más tendremos que explicar más tarde. Yuta suspiró. Sí, sobre eso, ven aquí, tengo algo que decir. Dijo Orión haciendo confundir a ambos chicos.
Oye, Eri, dijo suavemente, todo va a estar bien ahora. Ella asintió un poco y Yuta sintió una cálida sensación de alivio en su pecho. Él lo había hecho. La habían salvado. Ahora era el momento de afrontar las consecuencias. Ero, Genki y Yua estaban sumidos en el caos cuando se supo que Yuta, Izuku y Mirio habían lanzado un ataque no autorizado contra la base de Shia Saika y para salvar a Eri. Los teléfonos sonaban sin parar y todos intentaban controlar la situación. Tanto los profesores como los héroes profesionales y el personal se apresuraban a descubrir qué había sucedido y por qué los 3 estudiantes habían actuado por su cuenta. En una gran sala de reuniones de la UA se estaba realizando una tensa videollamada. Olmig, Nezu y Aizawa se sentaron alrededor de una mesa, mirando la pantalla donde aparecía el rostro de Sir Niuteye. Su expresión era seria, pero había un toque de orgullo bajo la superficie. Esto es inaceptable, comenzó Aizawa, frotándose las sienes con frustración. Todavía son estudiantes. No deberían lanzar sus propias operaciones, especialmente algo tan peligroso. Niuteye suspiró desde el otro lado de la llamada. Estoy de acuerdo, jefe de borrador. Pero no podemos ignorar el hecho de que lograron salvar a Eri y derrotar a Overhaul. Sus acciones, aunque imprudentes, fueron efectivas. Niuteye también fue un pequeño defecto aquí porque fue él quien compartió la información de forma privada con Yuta. Aunque sabía que el niño era un problema, incluso un hombre que puede ver el futuro no se lo esperaba. Olmig, sentado en silencio hasta ahora, cruzó los brazos. No puedo decir que no esté orgulloso de ellos. Pero aún así, entrar sin la aprobación de la agencia o de la escuela. Se pusieron en tremendo riesgo. Me recuerda a cierto alguien. Alguien dijo y todos miraron a Olmig con los ojos entrecerrados, como si fuera el responsable de malcriar a los niños. Nezu se inclinó hacia adelante. Parece que debemos manejar esto con cuidado. Por un lado, no se puede ignorar su valentía y habilidad. La inclusión de Yuta en esta misión ya ha hecho que esto sea algo inevitable por parte de la prensa y Eri está a salvo por sus acciones. Pero violaron varios protocolos. Si no abordamos esto adecuadamente, sentará un precedente peligroso para otros estudiantes. Más importante que Yuta, ¿cómo puede ese niño no entender que sus acciones ya no se ven como un niño que juega al héroe? Nezu no puede evitar murmurar y quejarse. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Aizawa, con el tono cansado como si no quisiera pasar por otro lío. ¿Cómo manejamos esto sin glorificar su comportamiento y al mismo tiempo reconocer el bien que hicieron? Niuteye se aclaró la garganta. Creo que debemos asegurarnos de que comprendan la gravedad de lo que hicieron. Tendrán que afrontar las consecuencias, pero también debemos guiarlas. Yuta, Izuku y Mirio tienen un potencial increíble. Necesitamos ayudarlos a canalizar eso en la dirección correcta. Sí, esa es una buena respuesta para decirle a la prensa, pero ¿qué pasa cuando realmente hablamos con esos niños? Tose, simplemente improvise. Todos podrían asentir. Acordado. El castigo es necesario, pero no podemos aplastar su impulso para ayudar a los demás. Lo que hicieron. Es el tipo de espíritu que debería tener un héroe, incluso si no se hizo de la manera correcta. Detención y suspensión de las actividades heroicas por un tiempo, sugirió Nezu. No puedo, especialmente Yuta. El estatus de ese chico es tan alto en este momento, si se filtra la noticia de que ha sido suspendido, ¿sabes qué va a pasar? Esto es la mitad de tu culpa, Olmig, porque tuviste que retirarte ahora mismo. La mitad de la razón por la que la situación con Yuta es tan grande es porque te retiras en este tiempo. Olmig no podía hacer nada, sino que simplemente miraba con desprecio a un niño que hizo mal. Aizawa frunció el ceño pero asintió. Tendremos que ser firmes, pero justos. Necesitan comprender la importancia de seguir el protocolo, pero tampoco podemos olvidar el resultado de sus acciones. Niuteye sonrió levemente. Hablaré con Mirio personalmente, y mientras hago Olmig deberías intentar hablar con Izuku, si hay un héroe al que escuchará más que a nadie que a ti. En cuanto a Yuta. Después de decir esto. Todos se quedan en silencio, quienes hablarán con ese niño problemático. 5 suspiro. XXX. Aquí está el objetivo de esta semana. 500 más piedras para el primer capítulo extra el lunes. 1000 más stones para el segundo capítulo de bonificación del capítulo de bonificación del domingo. Muchas gracias por todo su apoyo. Si desea leer hasta 20 capítulos más con anticipación, consulte mi Patre. Patreon.com/link. Comentario 7 comentarios.
Votar Chapter 170 Chapter 170. Convoy. Cuando el sol comenzó a salir y el aire se enfrió, una atmósfera tensa llenó la habitación donde Izuku y Mirio se sentaron tranquilamente con Eri. La habían salvado con éxito de la revisión, pero el peso de lo que habían hecho estaba empezando a hundirse. La puerta se abrió de repente y entraron Miuteye y Aizawa, con sus expresiones una mezcla de preocupación e ira. Ambos profesores se acercaron directamente a los dos estudiantes, con sus pasos cargados de reprimendas inminentes. Izuku, Mirio. La voz de Miuteye retumbó, más aguda que nunca antes la habían escuchado. ¿Qué diablos estabas pensando? Siguieron los ojos severos de Aizawa. ¿Entienden siquiera ustedes dos lo imprudente que fue eso? Añadió que su tono es bajo pero lleno de autoridad. Lanzaste una redada contra una de las organizaciones criminales más peligrosas sin el respaldo adecuado. Podrías haberte matado. Mirio y Izuku colgaron la cabeza y ninguno se atrevió a mirar hacia arriba. Eri se aferró firmemente al brazo de Mirio y sus ojos muy abiertos se lanzaron nerviosamente entre los dos adultos. Al menos a sus ojos, los adultos no eran tan confiables. Hablemos en otro lugar, ustedes están asustando a la chica. Olmig también estaba allí, es solo que no estaba en su forma de aficionado, por lo que solo Izuku lo reconoce. Le echó un vistazo a Izuku antes de sacar a Eri, la chica solo fue con él de mala gana después de que Mirio le aseguró que la conocería pronto. No tenías ningún plan, ningún apoyo ni idea de en qué estabas entrando. Miuteye continuó y su ira no disminuyó. ¿Entiendes la posición en la que te has puesto? No solo por su propia seguridad, sino por la seguridad de todos los involucrados. Mirio abrió la boca tratando de encontrar palabras, pero no salió ningún sonido. Izuku mantuvo la mirada pegada al suelo. Sabían que lo que habían hecho era peligroso, pero no se avergonzaban de lo que habían hecho. ¿Y tú? Aizawa espetó y se volvió hacia Izuku. Siempre te sumerges de cabeza en las cosas sin pensar en las consecuencias. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Izuku se estremeció, pensando si su historial era realmente tan malo, pero aún así no se atrevía a responder. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Miuteye presionó, su voz ahora era más suave pero no menos exigente. ¿Por qué os encargáis de esto? Aún así, silencio. Ni Mirio ni Izuku explican. ¿Cómo podrían ellos? ¿Cómo podrían explicar que fue Yuta quien los llamó? Eso seguramente le quitará toda la culpa a su cabeza. No tenían un plan listo para abordar esto, por lo que mantenerse tranquilo era lo mejor que podían hacer. La paciencia de Miuteye comenzó a decaer. Si no empiezan a explicarse, habrá graves consecuencias, advirtió. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Aizawa cruzó los brazos y miró a su alrededor. Sus ojos agudos escanearon la habitación antes de preguntar de repente ¿dónde está Yuta? La pregunta hizo que tanto Izuku como Mirio se tensaran. Intercambiaron miradas nerviosas antes de que Izuku finalmente hablara, con su voz apenas por encima de un susurro. Él. Fue tras una de las 8 balas que escapó, dijo Izuku, tratando de no sonar demasiado aterrorizado. ¿Qué? Miuteye exclamó, con las cejas fruncidas. ¿Fue solo tras uno de los miembros de las 8 balas? Mirio asintió vacilantemente. Vio a uno de ellos corriendo y simplemente despegó. Dijo que se encargaría y volvería pronto. Ese niño problemático. Aizawa murmuró en voz baja, claramente frustrado pero también preocupado. Simplemente no sabe cuándo parar. Miuteye sacudió la cabeza, visiblemente tratando de suprimir su creciente ansiedad. Muy bien, nos ocuparemos de Yuta cuando regrese. No es que haya muchas cosas que puedan causarle algún problema a ese niño, él mismo es el mayor problema que existe entre los demás. Pero por ahora volvió a mirar a Izuku y Mirio. Necesitamos recuperarlos a ustedes dos y descubrir cómo manejar esta situación adecuadamente. Mientras el convoy policial avanzaba por la tranquila carretera, llevando a Overhaul en una furgoneta de alta seguridad, el ambiente era tenso. Repaso, con los brazos restringidos, sentado en silencio en la espalda, mirando al suelo. Sabía que iba camino a la cárcel y que su imperio se estaba desmoronando. Más importante aún, no podrá devolverle la salud a su padre adoptivo de esta manera. De repente, sin previo aviso, la furgoneta se sacudió violentamente hacia un lado, lo que provocó que los agentes que estaban dentro gritaran sorprendidos. ¿Qué de? Antes de que alguien pudiera reaccionar, el sonido del metal destrozado llenó el aire y la furgoneta fue detenida a la fuerza.
La policía intentó sacar sus armas, pero de la nada apareció una espesa niebla negra que envolvió a todo el convoy. Hoy no, se burló una voz fría. Shigaraki emergió de las sombras, con la mano colocada casualmente en el bolsillo de su abrigo y una sonrisa mortal extendiéndose por su rostro. Kurohiri estaba a su lado, con su niebla arremolinándose siniestramente. Los oficiales intentaron defenderse, pero el Dekai de Shigaraki rápidamente desmoronó sus armas y todo lo que tocaron. Caminó directamente hacia la camioneta, con los ojos fijos en Overhaul, quien ahora lo miraba en estado de shock. No pensaste que te dejaría escapar, ¿verdad? Shigaraki dijo que su voz goteaba de malicia. Abrió las puertas de la furgoneta con facilidad y se acercó a la revisión. ¿Qué eres? Comenzó la revisión, pero Shigaraki lo interrumpió. Estoy aquí por dos cosas. Tu preciosa droga y decirte que finalmente me di cuenta de lo que querías decir, realmente no te necesito. Sin dudarlo, Shigaraki colocó su mano en el brazo restante de Overhaul y, antes de que pudiera reaccionar, Dekai se extendió rápidamente, desmoronando el brazo hasta convertirlo en polvo. Overhaul gritó de dolor y su cuerpo se retorció mientras observaba cómo su brazo se desintegraba.